Episodio 3. Capítulo 9. Al verme llegar a mi casa, mi hermana se mostró muy curiosa por saber todo lo relativo a Miss Havisham y me hizo numerosas preguntas. Enseguida me vi bajo una lluvia de coscorrones y fui zarandeado hasta el extremo de que mi cara fue restregada brutal e ignominiosamente contra la pared de la cocina por el hecho de que no contesté con suficientes detalles. Si el temor de no ser comprendido se oculta en el pecho de otros niños como se ocultaba en el mío, lo cual creo muy probable, pues imagino que yo no era una monstruosidad. Puede decirse que esta es la clave de muchas reservas. Estaba convencido de que si describía a Miss Havisham tal como la había visto, nadie me comprendería. Y no solo esto, sino que no me cabía duda de que nadie comprendería tampoco a Miss Havisham, y aunque esta me resultaba completamente enigmática, yo consideraba que sería una descortesía y una traición exponerla a los ojos de mi hermana tal como era, por no hablar de Miss Estela. Por consiguiente, dije lo menos que pude y me dejé restregar el rostro por la pared de la cocina. Lo peor de todo fue que aquel entrometido viejo Pumblechook, atormentado por el deseo de enterarse de lo que yo había visto y oído, llegó en su coche a la hora del té para que le diesen todos los detalles sobre el particular. Y ante su presencia, contemplándome con sus ojos de pescado, con la boca entreabierta y el cabello erizado, y su chaleco que parecía repleto de complicada aritmética, me encerré aún más en mi reserva. «Vamos a ver, muchacho», empezó él cuando se hubo sentado en el lugar privilegiado junto al fuego. «¿Cómo te ha ido la cosa en la ciudad?» «Bastante bien, señor», contesté, y mi hermana me amenazó instantáneamente con el puño. «¿Bastante bien?», repitió Mr. Pumblechook. «Eso no es una respuesta. Explícanos qué quieres decir con eso de bastante bien». Quizá cuando la cal de las paredes se pega en la frente embota el cerebro hasta tal punto que le predispone a uno a la terquedad. Y digo esto porque, con la cal de la pared en mi frente, mi obstinación era inconmovible. Medité por un instante y luego, como si hubiese descubierto una idea nueva, contesté impertérrito: «Quiero decir bastante bien». Mi hermana, con una exclamación de ira y de impaciencia, se disponía a abalanzarse sobre mí, y no había ahí nadie que me defendiese, pues Joe estaba muy atareado en la herrería. Cuando Mr. Pumblechook se interpuso diciendo: No hay que desmandarse. Mejor será dejar al chico para mi sobrina o para mí». Dicho esto, Mr. Pumblechook me hizo dar media vuelta para colocarme delante de él, como si fuese a cortarme el pelo, y dijo: «Ante todo, y para ordenar nuestras ideas, ¿cuántos son 43 peniques?» Reflexioné sobre las consecuencias de contestar 400 libras, y comprendiendo que me serían desfavorables, respondí con la mayor exactitud posible, es decir, con un error de unos 8 peniques. Mr. Pumblechook me hizo recitar entonces toda la tabla de equivalencias y después preguntó triunfalmente, como si me hubiese dejado aplastado: «¿Y qué valor tienen 43 peniques?» A lo cual, después de reflexionar por un buen rato, contesté: «No lo sé». Yo estaba tan irritado que dudo de que verdaderamente no lo supiera. Mr. Pumblechook sacudió la cabeza como si fuera un tornillo y preguntó con tono apremiante: «¿Por ventura 43 peniques pueden ser 7 y 6 peniques y 3/4? «Sí», contesté, y aunque instantáneamente mi hermana me dio un tirón de orejas, fue una gran satisfacción para mí comprobar que mi respuesta lo obligaba a acabar con aquella broma. «Bueno, dime, ¿cómo es Miss Havisham?», insistió Mr. Pumblechook, que ya no pretendía burlarse de mí. «Muy alta y morena». «¿Es así, tío?», preguntó a mi hermana. Él asintió con la cabeza, lo cual me demostró que nunca había visto a Miss Havisham, pues ésta no era tal como yo había dicho. «Bien», exclamó Mr. Pumblechook presuntuosamente. «Esta es la manera de dominarlo. Ahora empezamos a hacerlo obedecer. ¿No te parece, sobrinita?» «Sí, estoy segura de ello, tío», contestó mi hermana. «Sería una suerte que estuviese usted siempre a su lado, pues sabe de qué manera conviene tratarlo». «Bueno, chico, dinos, ¿qué hacía Miss Havisham cuando llegaste a su casa?», preguntó Mr. Pumblechook. «Estaba sentada en un coche de terciopelo negro»,
contesté resueltamente. Mr. Pumblechook y mi hermana se miraron asombrados, con razón, y repitieron al unísono. ¿En un coche de terciopelo negro? Sí, insistí. Y Miss Estela, que supongo es su sobrina, le servía vino y galletas por la ventanilla del carruaje en una bandeja de oro, y todos comimos galletas y bebimos vino en bandejas de oro, y yo me subí a la parte trasera del vehículo para despachar mi ración, porque ella sí me lo mandó. ¿Y no había allí nadie más?, preguntó Mr. Pumblechook. 4 perros, contesté. ¿Grandes o pequeños? Enormes, dije, y se peleaban furiosamente por unas chuletas de ternera que les iban echando de una cestita de plata. Mr. Pumblechook y mi hermana se miraron de nuevo, pasmados. Yo estaba frenético. Era un testigo indiferente sometido al tormento, y me hallaba dispuesto a decirles cualquier cosa. —Pero válgame Dios, ¿dónde estaba el coche? —preguntó mi hermana. —¿En la habitación de Miss Havisham? Volvieron a mirarse con sorpresa. —Pero sin caballos —añadí tras desechar la idea de incluir la presencia de 4 corceles lujosamente enjaezados que había tenido grandes deseos de uncir a él. —¿Le parece a usted posible eso, tío? —preguntó mi hermana. —¿Qué debe querer decir este muchacho? —Voy a explicártelo —repuso Mr. Pumblechook. A mi entender, se trata de una silla de manos. Es una mujer en extremo caprichosa, ¿comprendes? Es capaz de pasar 2 días metida en una silla de manos. —¿La vio usted alguna vez en ella, tío? —preguntó mi hermana. —¿Cómo puedo haberla visto? —contestó él, obligado a hacer esta confesión—, si no la conozco, pues en mi vida la tuve ante mis ojos. —Sin embargo, tío, usted le habló... —Ya sabes —replicó Mr. Pumblechook con impertinencia—, que cuando fui a su casa me hicieron subir hasta la puerta de su habitación, que estaba entreabierta, y ella me habló desde dentro. No pretendas ahora hacerme creer que lo ignorabas. Sea como fuere, el muchacho ha ido allí a jugar. ¿Y a qué has jugado, muchacho? Hemos estado jugando con banderas. Me permitiré declarar que cuando recuerdo los embustes que dije en aquella ocasión, admiro mi propia osadía. —¿Con banderas? —exclamó mi hermana. —Sí —afirmé—. Estela agitaba una bandera azul, yo otra roja y Miss Havisham una completamente tachonada de estrellitas de oro que sacaba por la ventanilla del coche, y luego los 3 blandimos nuestras espadas y prorrumpimos en vítores. —¿Espadas? —repitió mi hermana. —¿De dónde sacasteis las espadas? —De un armario —respondí. Dentro de él había pistolas, dulas y píldoras, y en la habitación no entraba la luz del día. Estaba iluminada con bujías. —Esto es cierto, sobrina —corroboró Mr. Pumblechook con una grave inclinación de la cabeza. —Así van las cosas en aquella casa. Lo he visto con mis propios ojos. Luego los 2 se quedaron contemplándome y yo, con aire de inocencia, sostuve la mirada, mientras con la mano derecha iba retorciéndome la pernera de los pantalones. Si hubiesen continuado interrogándome, estoy seguro de que me habría traicionado a mí mismo, pues me disponía ya a explicar que en el patio había un globo aerostático, pero no lo hice porque no acabé de decidirme por esta falsedad o la de que en la fábrica había un oso. Pero ellos estaban tan intrigados discutiendo sobre las cosas extraordinarias que yo acababa de referir, que esta circunstancia me salvó. Cuando Joe vino de la herrería para tomar su taza de té, estaban todavía sumidos en sus reflexiones, y mi hermana, más para expansión de su espíritu que para satisfacción del de su esposo, le contó mis incidencias imaginarias. Pero cuando vi que Joe abría desmesuradamente los ojos y paseaba la mirada por la cocina con asombro desvalido, sentí un gran remordimiento. Naturalmente, solo por lo que a él se refería, de ningún modo en lo tocante a los otros 2. En aquel momento, por lo que a Joe respecta, me consideraba un monstruo. Entretanto, ellos seguían discutiendo acerca de qué resultados podían esperarse de mi relación con Miss Havisham. Estaban seguros de que ésta haría algo por mí, pero no para pagarme los estudios de alguna carrera o el aprendizaje de una profesión honorable, como, por ejemplo, el comercio de granos y semillas. Joe consiguió contrariar a su mujer y a Mr. Pumblechook al expresar su opinión de que tal vez no hiciese más que regalarme uno de los perros que se habían peleado por las chuletas. —Si tu cerebro de estúpido no puede expresar conjeturas más sensatas que esta
dijo mi hermana. ¿Y tienes trabajo en otra parte? Mejor será que vayas a hacerlo. Al oír esto, Joe se marchó sin replicar. Cuando Mr. Pumblechook se hubo retirado y mientras mi hermana estaba lavando los platos, me fui sigilosamente a la herrería para reunirme con Joe. Estuve allí con él hasta que hubo terminado su faena y entonces le dije: «Antes de que el fuego se apague, Joe, quisiera decirte algo». «¿De veras, Pip?», repuso él al mismo tiempo que acercaba a la fragua el banco de herrar. «¿De qué se trata?». «Joe», dije, agarrándome a la manga de su camisa y retorciéndola con mi pulgar y mi índice, «¿recuerdas todo lo que he explicado en la casa de Miss Havisham?» «Claro que lo recuerdo», contestó, «y lo encuentro maravilloso». «Hay una cosa terrible, Joe, y es que lo que he contado no es cierto». «¿Qué dices, Pip?», exclamó perplejo. «¿No querrás decir que es...?» «Sí, que es mentira». «Pero no todo, ¿verdad? ¿Por qué no vas a decirme ahora que no había tal coche de terciope...? De modo que...», dijo interrumpiendo su primera frase al ver que yo sacudía la cabeza. «¿No había coche? Pero por lo menos debía de haber perros, aunque no hubiese chuletas». «No, Joe». «¿Un perro solo o un cachorro, quizá?» «No, Joe, no había nada de todo eso». Cuando lo miré fijamente con tristeza, Joe se mostró muy apesadumbrado. «Pip, chico, muy mal hecho, querido. ¿Por este camino? ¿A dónde vas a parar?» «Es terrible, Joe, ¿verdad?» «¿Terrible?», exclamó. «Espantoso. ¿Por qué lo hiciste?» «No lo sé», contesté, soltando la manga de su camisa y sentándome a sus pies sobre las cenizas de la forja con la cabeza baja. «Pero quisiera que me hubieses enseñado más juegos de cartas y que mis botas no fuesen tan ordinarias y mis manos callosas». Y entonces confesé a Joe que me consideraba muy desdichado y que no me había atrevido a exponer la verdad a mi hermana y a Pumblechook porque éstos me trataban brutalmente. Le dije también que en casa de Miss Havisham había una hermosa joven muy arrogante que me dijo que yo era un patán, un tipo rústico, y que yo sabía que era vulgar y no quería serlo, y que de todo eso habían nacido las mentiras que dije no sé cómo ni por qué. Nos hallábamos ante un caso de metafísica, tan difícil de resolver para Joe como para mí, pero él dejó de lado el aspecto metafísico y de esa manera consiguió dominarlo. «Hay una cosa de la cual puedes estar seguro, Pip», dijo después de reflexionar por un momento. «Las mentiras siempre son mentiras. No me hables más con embustes, Pip. No es mintiendo cómo se consigue dejar de ser un rústico. En cuanto a esto, no acabo de entenderlo, amiguito. En algunos casos eres extraordinario, a pesar de ser pequeño». «No, Joe, soy un ignorante». «¿Ignorante, dices? Si lo fueras, no habrías escrito la carta que escribiste anoche, escrita hasta en letra de molde. He visto cartas de verdaderos señores y puedo jurar que no estaban escritas en letras de imprenta como la tuya». «No he aprendido casi nada, Joe. Dices eso porque me quieres demasiado». «En fin, Pip, creo que hay que ser un estudiante ordinario antes de convertirse en un estudiante extraordinario. El rey en su trono y con su corona en la cabeza no puede escribir leyes de parlamento en letra de molde, sin haber empezado por el alfabeto cuando no era más que un príncipe. Ah», siguió con un ademán significativo, «y sin haber empezado por la A y seguido todas las letras hasta la Z. Sé perfectamente lo que es esto, aunque no puedo decir que lo haya aprendido». Había en sus palabras algo alentador, y de inmediato me sentí un poco más animado. «Si los rústicos», prosiguió, «estarían o no mejor por su posición entre los de su clase en vez de ir a jugar con los distinguidos, esto me hace pensar que quizá hubiese una bandera». «No, Joe». «Lamento que no hubiese una bandera, Pip. Si habría sido mejor o no es cosa que no se puede discutir ahora sin alborotar a tu hermana, lo cual hemos de guardarnos de hacer, al menos intencionadamente. Oye, Pip, lo que te dice un amigo verdadero, si no puedes dejar de ser ordinario siguiendo el buen camino, nunca lo lograrás siguiendo uno malo, de manera que no has de decir más mentiras, y así podrás vivir feliz hasta la muerte». «¿No estás enfadado conmigo, Joe?» «No, querido, pero considerando que tus embustes han sido sorprendentes y atrevidos, y me refiero particularmente a aquello de las chuletas de ternera por las que se peleaban los perros, un buen amigo sincero que te desea el bien te aconseja que, al hacer examen de conciencia a la hora de acostarte, pienses en la falta que has cometido. Nada más, muchacho, no vuelvas a hacerlo».
Cuando subí a mi cuarto y recé mis oraciones, no olvidé la recomendación de Joe, pero aún así mi alma joven se hallaba en un estado tal de turbación e ingratitud que durante largo rato, después de acostarme, estuve pensando que a Estela, Joe le parecería un herrero vulgar con botas ordinarias y manos callosas. Pensé en Joe y en mi hermana, que en aquellos momentos estaban sentados en la cocina, y en Estela, que nunca se sentaba en la cocina, sino que, como Miss Havisham, estaba muy por encima de esas costumbres poco distinguidas. Me dormí recordando lo que había hecho en casa de Miss Havisham, como si hubiese permanecido allí algunas semanas o meses enteros en lugar de unas horas, y como si todo aquello fuese cosa de mucho tiempo atrás en vez de haber ocurrido aquel mismo día. Fue aquella una fecha memorable para mí, pues a ella debí grandes cambios en mi existencia, pero en la vida de todos sucede lo mismo. Suponed que se suprime de ella un día determinado, y pensad cuán distinto habría sido. Los que estáis leyendo esto, meditad por un instante sobre la larga cadena de hierro o de oro, de espinas o de flores, que nunca os habría sujetado de no haber sido por un primer eslabón que se formó en un día memorable. Capítulo 10. 1 o 2 días después, al despertar por la mañana, se me ocurrió la feliz idea de que lo mejor que podía hacer para lograr ser una persona distinguida era aprender todo lo que sabía Biddy. Por lo tanto, cuando fui por la noche a casa de la tía abuela de Mr. Wopsley, le dije que yo tenía un motivo particular que me hacía sentir el ferviente anhelo de progresar en la vida y que le agradecería en el alma que tuviese a bien enseñarme lo mucho que ella sabía. Biddy, que era una muchacha en extremo complaciente, contestó que lo haría con mucho gusto y, efectivamente, a los 5 minutos comenzó a cumplir su promesa. El plan educativo o curso establecido por la tía abuela de Mr. Wopsley puede resumirse de la siguiente manera. Los alumnos comían manzanas y se metían mutuamente pajas entre la camisa y la espalda, hasta que la tía abuela de Mr. Wopsley, reuniendo todas sus energías, comenzaba a propinarles una serie de palos de ciego con una vara de abedul. Después de recibir el vapuleo con una pitada y una ruidosa mofa general, los discípulos se ponían en fila y se pasaban alegremente de mano en mano un libro destrozado. El volumen en cuestión contenía, o, mejor dicho, había contenido, un alfabeto, algunas cifras, unas tablas y unos ejercicios para deletrear. Tan pronto como el referido libro comenzaba a circular, en medio de gran barullo, la tía abuela de Mr. Wopsley quedaba sumida en una especie de estado comatoso a consecuencia del sueño que la dominaba o, tal vez, de un ataque de reumatismo. Los alumnos, entonces, se ponían a estudiar en competencia el tema zapatos, por ejemplo, con el propósito de ver quién era capaz de pisar con mayor fuerza los pies de los demás. Este ejercicio mental duraba hasta que Biddy se precipitaba sobre ellos y repartía 3 Biblias estropeadas, impresas más deficientemente que cualquier curiosidad literaria que yo haya visto desde aquella fecha, las 3 manchadas de moho y con varios insectos aplastados entre sus páginas. Esta parte de la clase era animada por diversos combates muy particulares entre Biddy y algunos estudiantes reacios. Cuando la pelea había terminado, Biddy indicaba el número de la página que teníamos que leer, lo cual hacíamos todos a la vez y en voz alta, casi estentórea, formando un coro espantoso. Biddy nos daba sus instrucciones con un tono chillón y monótono, y ninguno reparaba demasiado en lo que estaba leyendo. Aquel escándalo ensordecedor acababa por despertar a la tía abuela de Mr. Wopsley, que, tambaleándose, se abalanzaba sobre el muchacho que tenía más cerca y le tiraba violentamente de las orejas. Esta era la señal de que la clase había terminado, y todos salíamos a la calle dando gritos de victoria intelectual. Es justo hacer notar que a ningún alumno se le prohibía que se entretuviera con una pizarra o con tinta, cuando había, solo que no era fácil dedicarse a esta clase de estudios en invierno, porque el día era corto y en la pequeña tienda donde se impartía el curso, que también era salón y dormitorio de la tía abuela de Mr. Wopsley, no había más luz que un mísero candil. Me pareció que en tales circunstancias me costaría mucho tiempo llegar a ser distinguido. Sin embargo, decidí intentarlo. Y aquella misma noche Biddy empezó a cumplir nuestro convenio particular sometiendo a mi consideración su pequeño catálogo de precios,
bajo el epígrafe de azúcar y prestándome para que la copiase en casa una gran letra de que ella había copiado del titular de un periódico y que yo, antes de que me dijese que se trataba de una letra, me había figurado que era el perfil de una hebilla. Como era natural, en el pueblo había una taberna y, como era también muy natural, a Joe le gustaba ir allí de vez en cuando para pasar el rato fumando una pipa. Mi hermana me había ordenado que al salir de la escuela aquella noche fuese a buscar a Joe en la taberna de los Tres Alegres Barqueros y lo trajese a casa, con la amenaza de que si no cumplía el encargo me esperaba un castigo ejemplar. Apenas salí de la clase me dirigí, pues, al mencionado local. En él, escritas con tiza en la pared junto a la puerta, había unas cuentas de tantas cifras que imaginé que no debían de saldarse jamás. Recordaba haberlas visto siempre anotadas allí y habían crecido más que yo mismo, pero había mucho yeso en nuestro país y tal vez la gente no quería dejar perder la ocasión de aprovecharlo. Como era sábado por la noche, encontré al tabernero contemplando aquellas anotaciones con expresión ceñuda. «Buenas noches», le dije únicamente, pues no tenía nada que ver con él sino solo con Joe, y entré en la sala, que se hallaba al extremo de un corredor y a la cual ardía un fuego muy agradable, y junto a este vi a Joe, que fumaba tranquilamente en compañía de Mr. Wopsley y un forastero. Joe me saludó con su habitual «¡Hola, Pip, chico!» y al oír esto el forastero volvió la cabeza y me miró. Era un hombre de aspecto reservado a quien nunca había visto. Inclinaba la cabeza hacia un lado y tenía el ojo derecho medio cerrado, como si estuviese apuntando con un fusil invisible. Apartó la pipa de sus labios y después de lanzar una larga bocanada de humo, sin dejar de mirarme fijamente, me saludó con un movimiento de cabeza. Yo correspondí a su saludo en igual forma y entonces se apartó para que yo me sentara junto a él. Pero como yo tenía de costumbre de sentarme siempre al lado de Joe, le dije: «No, muchas gracias, señor. No se moleste». Y me acomodé en el espacio que me había dejado Joe en el banco opuesto. Cuando hube tomado asiento, el forastero, después de dirigir una rápida mirada a Joe y ver que se estaba distraído, me hizo una seña y se frotó la pierna de manera extraña. «¿Decía usted que es usted herrero?», preguntó el desconocido a Joe. «Sí, ese es mi oficio», respondió Joe. «¿Qué va usted a beber, señor? Por cierto, aún no sé su nombre». Joe le dijo cómo se llamaba, y entonces aquel hombre extraño le preguntó: «¿Qué va usted a beber, Mr. Gargery? Lo invito. Pago yo para brindar». «Está bien», repuso Joe, «pero a decir verdad no tengo la costumbre de beber a expensas de los demás». «¿La costumbre?», replicó el forastero. «Solo por esta vez. Vamos, señor Gargery, no llame usted a esto una costumbre». «No desearía que sintiese usted que lo desprecio», contestó Joe. «Ron». «¿Ron?», repitió el desconocido. «¿Y este otro señor qué desea beber?». «Ron también», dijo Mr. Wopsley. «¿3 copas de ron?», voceó el forastero dirigiéndose al dueño del bar. «Este caballero», explicó Joe a modo de presentación de Mr. Wopsley, «es un hombre a quien le gustaría oír lo que tiene usted que decir. Se trata del sacristán de nuestra parroquia». «Ah», repuso el desconocido mirándome con su ojo medio cerrado, «de la iglesia solitaria de los pantanos, la que está rodeada de tumbas». «Esa misma», contestó Joe. El forastero, con una especie de gruñido de satisfacción dirigido a su pipa, extendió las piernas sobre el banco que tenía para él solo. Llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría el cabello. Mientras él contemplaba el fuego, me pareció observar en su expresión una media sonrisa de picardía. «No conozco esta región, señores», dijo, «pero la encuentro algo desierta por el lado del río». «¿Todos los pantanos suelen ser solitarios?», repuso Joe. «Naturalmente», contestó el otro. «Deben de rondar por allí gitanos, vagabundos de toda clase o tal vez malhechores, ¿verdad?». «No», replicó Joe, «únicamente algún presidiario que logra evadirse de vez en cuando, y no es fácil pillarlos, se lo aseguro. ¿No le parece, Mr. Wopsley?» Mr. Wopsley, evocando seguramente un desagradable recuerdo de pasadas incomodidades, asintió, pero sin el menor entusiasmo. «Diríase que ustedes anduvieron persiguiendo a alguno de estos fugitivos esforzados», insinuó el forastero. «En una ocasión»,
contestó Joe, y no es precisamente que tuviéramos interés en darles caza, sino que fuimos como espectadores. Yo, Mr. Wopsley y Pip. ¿No es cierto, Pip? Sí, Joe. El desconocido volvió a mirarme como si estuviese apuntándome expresamente con su fusil invisible y exclamó: ¡Qué bonito paquete de huesos es ese muchacho! ¿Cómo te llamas? Se llama Pip, dijo Joe. ¿Ese es el nombre con que lo bautizaron? No, por supuesto. Entonces, ¿se trata de un apodo? Es una especie de apellido que el muchacho se dio a sí mismo cuando era niño y por el cual lo conoce todo el mundo. ¿Es su hijo, señor? Ya verá, repuso Joe con aire meditabundo, no porque la cosa requiriese reflexión, sino porque los asiduos concurrentes de la taberna aparentaban reunirse allí para meditar acerca de todo lo que en ella se discutía. No, no es hijo mío. ¿Sobrino? Tampoco es mi sobrino. Entonces, ¿qué demonios es? Preguntó el desconocido con una vehemencia que me pareció innecesaria. Ese fue el momento para Mr. Wopsley de intervenir en el diálogo, y como hombre bien enterado de los parentescos, pues dada su profesión tenía oportunidad de saber cuáles eran las parientas con quien un hombre podía casarse, expuso los lazos que nos unían a Joe y a mí, y terminó recitando un pasaje terrorífico de Ricardo III, e imaginó que se había explicado lo suficiente al añadir la frase «como dice el poeta». Debo advertir que cuando Mr. Wopsley se refería a mí, consideraba necesario tirarme del cabello y metérmelo en los ojos. No acierto a explicarme por qué todas las personas de su categoría que nos visitaban me sometían, invariablemente, a ese fastidioso tratamiento. Y, sin embargo, no recuerdo que en mi infancia ninguno de nuestros conocidos de grandes manazas dejara de recurrir a este procedimiento oftálmico cuando pretendía demostrarme su protección. El forastero no miraba a nadie más que a mí, y lo hacía como si, por fin, estuviera decidido a apretar el gatillo y derribarme. Pero no dijo nada hasta que trajeron las copas, el ron y el agua, y entonces disparó su tiro, que por cierto fue de los más extraordinarios. El referido disparo no consistió en una observación verbal, sino en una pantomima silenciosa, llevada a cabo con intención de que yo me diera cuenta de lo que aquello significaba. Revolvió, pues, su ron con agua evidentemente con toda intención e, igualmente con toda intención, lo probó. Pero no hizo ambas cosas con la cucharilla del servicio que le habían traído, sino con una lima. Se las compuso de manera que únicamente yo viese la lima en cuestión, y luego la secó y se la metió en un bolsillo del chaleco. Cuando vi aquella herramienta reconocí que era la de Joe, y comprendí que el forastero conocía al presidiario de los pantanos. Me quedé mirándolo como fascinado, pero él se recostó en su banco, sin hacerme caso, y comenzó a hablar de agricultura en general y de nabos en particular. Los sábados por la noche se experimentaba en nuestro pueblo una sensación deliciosa de aseo y descanso de la actividad cotidiana, lo cual inducía a Joe a prolongar media hora más que otros días su estancia en la taberna. Se habían acabado, simultáneamente, la media hora y el ron con agua. Joe se levantó para marcharse y me tomó de la mano. «Aguarde un momento, Mr. Gargery», dijo el desconocido. «Creo que en el bolsillo tengo un chelín nuevecito y reluciente, y si lo encuentro voy a dárselo al muchacho». Sacó un puñado de monedas, escogió de entre ellas el chelín de que había hablado, lo envolvió en un papel arrugado y me lo dio. «Es para ti, solo para ti». Le di las gracias, mirándolo con más insistencia de lo que permitía la buena educación, y me agarré fuertemente al brazo de Joe. El desconocido dio las buenas noches a Joe y a Mr. Wopsley, que salía con nosotros, y a mí no hizo más que dirigirme una mirada extraña con su ojo de tirador. No fue una mirada, porque lo cerró, pero se pueden hacer muchas cosas extraordinarias con los párpados medio entornados. En el camino de regreso a casa, si yo hubiese estado de humor para hablar, la conversación habría corrido toda a mi cargo, pues Mr. Wopsley nos dejó apenas salir de la taberna y Joe anduvo durante todo el camino con la boca muy abierta con objeto de que el aire se llevara el aliento del ron. Pero yo estaba tan intrigado por la presencia de aquel forastero que me hizo recordar mi hurto y al fugado de los pantanos, que no podía pensar en otra cosa. Cuando entramos en la cocina de casa, mi hermana no parecía de muy mal humor, y esta circunstancia anormal indujo a Joe a contarle lo del chelín. «Apostaría a cualquier cosa que es falso», exclamó ella con aire triunfal. «De lo contrario no se lo habría dado. Déjame verlo». Desenvolví el chelín y resultó que era bueno. «Pero
¿Y esto qué es?, preguntó mi hermana tirando el chelín y recogiendo el papel. ¿2 billetes de 1 libra esterlina? Eran, en efecto, 2 billetes de 1 libra, tan arrugados y mugrientos como si hubiesen corrido por todos los mercados de ganado de la comarca. Joe los cogió y corrió hacia los 3 alegres barqueros para devolverlos al forastero que me los había entregado. Mientras tanto, yo me senté en mi taburete y me quedé contemplando tontamente a mi hermana, convencido de que aquel hombre extraño ya no estaría allí. Poco después, Joe volvió y dijo que el forastero se había marchado ya, pero que él le había dejado recado en la taberna con objeto de devolverle los billetes. Entonces mi hermana los envolvió en un pedazo de papel y los puso debajo de unas hojas de rosas secas, en una tetera artística que hacía las veces de adorno encima de un armario de la sala. Allí quedaron, convertidos en una pesadilla para mí durante muchos días y muchas noches. Cuando me hube acostado no conseguí conciliar el sueño, y no hacía más que pensar en el motivo por el cual el forastero parecía estar apuntándome siempre con un fusil invisible, y en que estar relacionado con presidiarios no solo era delito sino vulgar. La lima me obsesionaba también, y creía con espanto que en cualquier momento podría verla reaparecer. Procuré dormir y distraerme de mi preocupación pensando en la visita a Miss Havisham que tenía que hacer el viernes siguiente, pero cuando me hube dormido tuve una pesadilla, en la que veía a la lima salir de detrás de una puerta y venir hacia mí sin que yo pudiese descubrir quién la empuñaba, y me desperté dando gritos de terror. Capítulo 11. Volví a casa de Miss Havisham el día convenido, y aunque vacilando, me decidí a llamar. Estela vino a abrir la verja, y la cerró después de que hube entrado, como lo hizo la primera vez, y de nuevo caminó delante de mí por el corredor oscuro iluminado por una simple vela. No hizo el menor caso de mí hasta que tuvo esta en la mano, y entonces me miró por encima del hombro y dijo con arrogancia: «Hoy tienes que venir por aquí», y me condujo a otra parte de la casa. El pasillo aquel era muy largo y parecía rodear por completo la planta baja de aquella mansión señorial. Pero únicamente recorrimos un lado del referido pasillo, y al llegar al extremo de Estela se detuvo, dejó la vela en el suelo, abrió la puerta y me encontré a la luz del día en un patio muy pequeño y enladrillado, en cuyo lado opuesto había una vivienda aislada, que seguramente debió de pertenecer al director o al administrador de la fábrica de cerveza. En la pared exterior de dicha morada solitaria había un reloj que, al igual que el de la habitación de Miss Havisham, estaba parado en las 9 menos 20. Franqueamos el umbral, cuya puerta estaba abierta, y penetramos en una sala oscura y baja que correspondía a la parte posterior de la planta inferior. En aquella casa de aspecto desierto había varias personas. Estela fue a reunirse con ellas, pero antes me dijo: «Ven allí y no te muevas hasta que te llamen». Allí era la ventana, hacia donde me dirigí, atendiendo a la indicación, y allí me quedé, muy intranquilo, mirando el exterior. La ventana daba a uno de los rincones más desolados del jardín solitario, en el que crecían algunas hileras de coles resecas y un boj que debía de hacer mucho tiempo era podado en la misma forma que se suele dar al pudín, y que en su parte superior tenía ahora formas y matices diferentes, como si aquella parte del pudín se hubiera pegado a la cacerola y se hubiese quemado. El día anterior había nevado un poco y la nieve no se había aguantado en ninguna parte, pero en aquel rincón del jardín, gélido y umbrío, no había acabado de derretirse, y el viento le levantaba en pequeños remolinos y la lanzaba contra los cristales de la ventana como si me apedreara por permitirme estar allí. Advertí que mi llegada había interrumpido la conversación y que los allí presentes me observaban. No me era posible ver quién ni qué había en la estancia, pues solo distinguía el reflejo del fuego en los cristales de la ventana, pero experimentaba la sensación, que parecía penetrarme hasta los huesos, de que aquella gente me contemplaba con mirada escudriñadora. Había allí 3 damas y un caballero. Al cabo de 5 minutos de oír parte de su plática, ya estaba convencido que todos eran unos aduladores serviles y unos charlatanes embusteros. Ponían cara triste y aburrida, como si estuvieran esperando a alguien que iba a venir a divertirles, y la más locuaz de aquellas señoras se veía obligada a hablar con rigidez para contener un bostezo. Se llamaba Camila y se parecía mucho a mi hermana,
solo que era más vieja, como comprobé cuando me fue posible verla claramente. Sin embargo, su rostro carecía de expresión, y cuando empecé a conocerla, se me antojó que este defecto era un favor que Dios le había concedido. «¡Pobre muchacho!», exclamó esta señora con un tono áspero muy parecido al que caracterizaba a mi hermana. «No es enemigo de nadie más que de sí mismo». «Mejor y más natural sería que fuese enemigo del prójimo que de sí mismo», declaró el caballero. «Primo Raymond», observó otra señora, «tenemos que amar a nuestros semejantes». «Oye, Sarah Pocket», replicó el primo Raymond, «si uno no es su propio prójimo, ¿quién va a serlo?». Miss Pocket se echó a reír, y Camila rió también y dijo, conteniendo un bostezo, «Vaya una idea». La otra dama, que todavía no había tomado la palabra, afirmó con tono categórico, «Es cierto». «Pobre chico», prosiguió Camila poco después. «Yo sabía que todos me habían estado mirando durante aquel rato. Es muy extraño. ¿Creerán ustedes que cuando murió la mujer de Tom no hubo manera de hacerle comprender la importancia de que los niños también llevaran luto? Camila, por Dios, me dijo, ¿qué importa el luto si los pequeños ya visten de negro? Así es, Matthew, todo un carácter». «Tiene sus buenas cualidades», intervino Raymond, «y no permita Dios que yo se las discuta, pero no tuvo ni tendrá jamás la comprensión de la conveniencia». «Como ya sabéis», explicó Camila, «me vi obligada a imponerme. Esto sería un deshonor para la familia», le dije. «No ponerles luto a los niños, qué vergüenza». Estuve sollozando desde el almuerzo hasta la comida y por eso tuve mala digestión, pero al final, aunque con su acostumbrado tono áspero, acabó por decir, tras soltar una blasfemia, «haz lo que te dé la gana». A Dios gracias, siempre me cabrá el consuelo de pensar que salí inmediatamente a la calle, aunque bajo una lluvia torrencial, y fui a comprar gasas para el luto. «Pero él debió de pagarlas, ¿verdad?», preguntó Estela. «No se trata de saber quién las pagó, querida», replicó Camila. «Las compré yo, y esto me tranquiliza cuando despierto a veces por la noche y empiezo a pensar en lo ocurrido». El sonido de una campanilla distante y el grito simultáneo que se oyó en el pasillo por donde yo había venido interrumpió la charla. «Ahora, chico», me dijo Estela. Al volverme todos me miraron desdeñosamente y en el momento en que salía oí decir a Sarah Pocket, «¡Ay, caramba! ¿Qué se le ocurrirá ahora?». A lo cual Camila agregó con indignación, «¿Habéis visto capricho más singular? ¡Vaya idea!». Mientras avanzábamos por el oscuro corredor a la tenue luz de la vela, Estela se detuvo repentinamente y, volviéndose, acercó su cara a la mía y me dijo con tono agresivo, «Bueno, ¿qué?». «No le entiendo, señorita», contesté deteniéndome súbitamente y casi a punto de tropezar con ella. Estela permaneció contemplándome y, por supuesto, yo también me quedé mirándola. «¿Soy bonita?», preguntó. «Sí, la encuentro a usted muy bonita». «¿Soy arrogante?». «No tanto como la otra vez», contesté con sinceridad. «¿No tanto?». «No». Había formulado la pregunta rabiosamente, y cuando contesté me dio una bofetada con todas sus fuerzas. «Y ahora», dijo, «pequeño monstruo mal educado, ¿qué opinión tienes de mí?». «No quiero decírselo». «Porque seguramente irás con el cuento, ¿verdad?». «No», respondí, «no es eso». «¿Por qué no lloras ahora, pequeño miserable?». «Porque no lloraré nunca más por usted». Y creo que esta declaración mía fue la más falsa que se haya podido hacer en la vida, porque en mi fuero interior ya estaba sollozando a causa de ella, y solo yo sabía cuánto dolor me costaría más tarde. Después de este incidente subimos por la escalera y encontramos a un señor que bajaba a tientas. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó el caballero deteniéndose para mirarme. «¿Un muchacho?», contestó Estela. Era un hombre robusto, moreno, con una cabeza muy grande y unas manos que correspondían al tamaño de la misma. Me cogió de la barbilla con su manaza y me hizo levantar la cabeza para contemplarme a la luz de la vela. Era prematuramente calvo de la coronilla y tenía las cejas negras, tupidas y erizadas, y los ojos hundidos y desagradablemente penetrantes y maliciosos. Llevaba una gran cadena de reloj y en lugar de su rostro, donde habría tenido barba y bigote si los hubiera dejado crecer, aparecía muy marcadamente sombreado.
no significaba nada para mí, y en aquel momento no podía prever que alguna vez llegase a tener algo que ver conmigo, pero la casualidad me ofreció la ocasión de observarlo detenidamente. «Un chico de la vecindad, ¿eh?», preguntó. «Sí, señor», contesté. «¿Cómo has llegado aquí?» «Miss Havisham me mandó llamar, señor», expliqué. «Bueno, vamos a ver si te comportas como es debido. Tengo una gran experiencia con muchachos y sé perfectamente que todos son unos pilluelos. Pero ten cuidado», añadió, mordiéndose un lado de su dedazo índice mientras me miraba con ceño, «y sé buen chico». Dicho esto, me soltó, de lo que me alegré mucho, pues sus manos olían intensamente a jabón perfumado, y acabó de bajar por la escalera. Pensé que quizás se tratara de un médico, pero enseguida comprendí que si hubiese sido un médico habría tenido modales más afables y persuasivos. Apenas pude reflexionar sobre este punto, porque pronto nos hallamos en la habitación de Miss Havisham, en la que vi que ella y todo lo demás estaba tal como yo lo había dejado en mi primera visita. Estela me acompañó hasta la puerta y allí permanecí hasta que Miss Havisham me vio casualmente desde su tocador. «¡Ah, caramba!», exclamó sin sobresalto ni sorpresa. «De modo que ya han pasado los días fijados, ¿verdad?». «Sí, señora, hoy es…». Bueno, dijo mientras movía los dedos con impaciencia, como era habitual en ella. «No quiero saberlo. ¿Estás dispuesto a jugar?». No sin cierta turbación me vi obligado a contestar. «Me parece que no, señora». «¿No te gustaría jugar otra vez a cartas?», me preguntó con una mirada escudriñadora. «Sí, señora, si usted lo desea». «Ya que esta casa te parece fea y te pone triste, muchacho», dijo ella, «¿quieres trabajar?». Me costó menos responder esta pregunta que la anterior, y dije que lo haría con mucho gusto. «Pues ve a la sala de enfrente», repuso señalando con su mano arrugada la puerta que había detrás de mí, «y espérame allí». Crucé el rellano y entré en la sala que me había indicado. Tampoco penetraba en aquella habitación la luz del día y la atmósfera era irrespirable. Acababan de encender fuego en la vieja y húmeda chimenea, pero éste tendía más a apagarse que a aumentar y el humo que invadía la estancia parecía más frío que el aire mismo, tal como ocurre con la bruma de los pantanos. La sala estaba débilmente iluminada por unos candelabros colocados sobre la repisa de mármol de la alta chimenea. Se trataba de una habitación espaciosa, y en sus buenos tiempos debió de ser magnífica, pero todo lo que había en ella ahora estaba cubierto de polvo y moho, y se caía a pedazos. Lo que más llamaba la atención era una gran mesa cubierta con un mantel, como si hubiese estado a punto de celebrarse un gran festival y en un momento dado todos los relojes de la casa se hubiesen parado simultáneamente. En medio del referido mantel había un centro de mesa, pero tan lleno de telarañas que apenas se podía distinguir su forma. Al contemplarlo observé unas arañas de patas moteadas y de cuerpo abultado que penetraban en aquel centro y volvían a salir apresuradamente, como si algo de suma importancia acabase de ser decidido entre las otras arañas allí reunidas. También oí ratones que corrían por detrás de los paneles de madera que cubrían las paredes, como si les interesase mucho lo que ocurría entre las arañas. Por su parte, las cucarachas no hacían caso de aquella agitación y andaban a tientas alrededor del fuego. Aquellas alimañas llamaron mi atención y estaba contemplándolas cuando Miss Havisham me puso una mano sobre el hombro. En la otra llevaba un bastón en el que se apoyaba y por su aspecto se habría dicho que era la bruja de aquel lugar. «Aquí», me indicó, señalando con su bastón la gran mesa del mantel, «es donde me pondrán cuando muera. Todos vendrán aquí a ver mi cadáver». Al oír esas palabras temí por un instante que se le antojara subirse a aquella mesa y que falleciera en aquel mismo momento, convirtiéndose en la completa realización de la horrible figura de cera que yo había visto en la feria, y a su contacto retrocedí aterrorizado. «¿Y eso tan lleno de telarañas? ¿Qué te figuras que es?», me preguntó, señalando de nuevo con su bastón el centro de la mesa. «No puedo ni imaginarlo, señora. Es un gran pastel. Un pastel de boda, la mía». Miró alrededor con ojos centelleantes y añadió, apoyándose en mí mientras su mano se crispaba en mi hombro, «Ven conmigo, paséame.
Comprendí entonces que el trabajo que tendría que hacer sería ir paseando a Miss Havisham por aquella lúgubre habitación. Me puse, pues, a andar de inmediato. Ella se apoyó en mi hombro y comenzamos a dar una especie de carrera, que casi era una imitación, fundada en el primer impulso que tuve bajo aquel techo del coche de Mr. Pumblechook. Como ella físicamente no era fuerte, al cabo de un rato exclamó: «¡Más despacio!». Pero aún así seguimos dando vueltas mientras ella continuaba oprimiéndome el hombro con sus dedos crispados al tiempo que movía nerviosamente sus labios, detalles que me hacían creer que íbamos deprisa porque sus pensamientos literalmente volaban. Al cabo de un rato dijo: «¡Llama a Estela!». Salí al rellano de la escalera y volví a pronunciar aquel nombre, como lo hice la primera vez. Cuando vi aparecer la vela encendida, regresé al lado de Miss Havisham y los dos comenzamos de nuevo a emprender nuestra carrera alrededor de la sala. El hecho de que Estela se presentase y pudiera contemplar nuestro extravagante entretenimiento me fastidiaba sobremanera. Y en efecto, así fue. Y no solo eso, sino que trajo consigo a las 3 señoras y el caballero que había visto abajo. Yo no sabía qué hacer. En atención a aquellas mujeres me detuve, pero Miss Havisham me dio un apretón en el hombro y continuamos andando. Me sentía avergonzado al pensar que ellos pudieran figurarse que aquel paseo inútil había sido idea mía. «Querida Miss Havisham», exclamó Miss Sarah Pocket, «tiene usted muy buen aspecto». «No tengo buen aspecto», repuso la aludida. «Me he quedado en la piel y en los huesos». A Camila le brillaron los ojos al oír la réplica que había recibido Miss Pocket y mirando compasivamente a Miss Havisham murmuró: «Pobre querida mía, ¿cómo quieren que haga buena cara? Vaya una idea». «¿Y usted cómo está?», preguntó Miss Havisham a Camila. «Estoy todo lo bien que se puede esperar, Miss Havisham», contestó ésta. «¿Pero qué le ocurre?», preguntó Miss Havisham con aspereza. «Nada que valga la pena mencionar», repuso Camila. «No suelo jactarme de tener buen corazón, pero he pasado más noches sin conciliar el sueño pensando en usted de lo que puede permitirme mi salud». «Pues no piense en mí», refunfuñó Miss Havisham. «Eso es muy fácil de decir», replicó Camila, conteniendo el llanto mientras le temblaba el labio superior y le comenzaban a saltar las lágrimas. «Raymond es testigo de cuánto jengibre y cuántas sales me veo obligada a tomar cada noche y también lo es de las sacudidas nerviosas que tengo en las piernas. Pero ni los sofocos ni las sacudidas nerviosas son cosa nueva para mí cuando siento angustia por un ser querido. Si yo fuese menos cariñosa y sentimental, mis digestiones serían mejores y tendría unos nervios de hierro. Ojalá fuese así. Pero dejar de pensar en usted por las noches, eso sí que no». Y dichas estas palabras, se puso a sollozar. Comprendí que el Raymond aludido era el caballero que las acompañaba y también me di cuenta de que debía de ser el marido de Camila. Al llegar a ese punto de la conversación, el caballero acudió en auxilio de su esposa, diciendo con tono lisonjero y consolador: «Camila mía, todos sabemos perfectamente que tus buenos sentimientos para con la familia están minando lentamente tu salud hasta el extremo de que una de tus piernas ya es más corta que la otra». «No me explico por qué», observó la dama de aspecto grave, cuya voz no había yo oído más que una vez. «Pensar en una persona amada tiene que darle a uno derecho a la gratitud de ésta». Miss Sarah Pocket, que según podía ver ahora era una anciana delgada, morena y arrugada, con una carita que parecía hecha con cáscara de nuez y una boca grande como la de un gato sin bigotes, asintió con estas palabras: «Pues la verdad es que no, querida». «Pensar cuesta muy poco», insistió la dama de aspecto grave. «¿Conoce usted algo más fácil?», dijo Miss Pocket. «Oh, sí, sí», exclamó Miss Camila, cuyos sentimientos parecían subir de sus piernas hasta llegar a su pecho. «Esto es muy cierto. Es una debilidad ser tan afectuoso, pero yo no puedo evitarlo. No me cabe duda de que gozaría de mejor salud si tuviera otro temperamento. Sin embargo, yo no me cambiaría el carácter aunque pudiese hacerlo, a pesar de que sufro mucho a causa de ello. Es un consuelo para mí saber que la tengo en mi pensamiento cada vez que me despierto por la noche». Y volvió a sollozar. Miss Havisham y yo no nos detuvimos durante todo este diálogo. Antes, al contrario, seguimos dando vueltas y más vueltas por la sala, tan pronto rozando las faldas de las visitantes como apartándonos al pasar cerca de ellas. «Ahí tienen ustedes a Matthew»,
exclamó Camila. Nunca comparte mis afectos familiares y por eso no se acerca por aquí a ver cómo sigue Miss Havisham. Tuvieron que tenderme en el sofá y cortarme las cintas del corsé y allí he pasado horas y horas con la cabeza caída, el cabello suelto y los pies no sé dónde. Mucho más altos que tu cabeza, querida, terció el marido de Camila. He pasado horas en ese estado por culpa de la inexplicable conducta de Matthew y nadie me lo ha agradecido. En realidad, intervino la dama de aspecto grave, deberíamos preguntarnos quién tenía que agradecérselo. Eso es, dijo Miss Pocket con malignidad. ¿Quién esperaba usted que lo agradeciese, querida? Sin esperar ninguna clase de gratitud, prosiguió Camila. Pasé en este estado horas enteras, y Raymond puede atestiguar hasta qué punto me sentía trastornada y cuán inútil resultó el jengibre, y cómo me oyeron sollozar en casa del afinador de pianos de enfrente, cuyos hijos creyeron que era el arrullo de alguna pareja de palomos. Al oír nombrar a Matthew, Miss Havisham se detuvo y me obligó a imitarla. Se quedó contemplando a la que hablaba, y ésta, al advertir el cambio de actitud de Miss Havisham, cesó de exponer sus exageraciones. «Matthew vendrá a verme un día», afirmó Miss Havisham, «cuando me halle de cuerpo presente encima de esta mesa. Para contemplar mi cadáver se situará aquí», dijo golpeando un extremo de la gran mesa con su bastón. «Y usted ahí, su marido allá, Miss Pocket a este lado y Georgiana aquí. Ahora ya saben cuál será el sitio de cada uno cuando vengan a disfrutar de verme muerta. Y ahora, márchense». Luego me dijo: «Paséame, paséame». Y volvimos a andar. «Supongo que no queda más que obedecer y retirarnos», dijo Camila. «Uno ya puede estar contento de haber visto por un momento al ser adorado. Cada vez que despierte por la noche pensaré en este instante tan agradable como breve, con melancólica satisfacción. Me gustaría que Matthew también pudiese tener ese consuelo, pero él se burla de eso. He decidido no hacer nunca más alarde de mis sentimientos, pero es terrible tener que oír que una desea disfrutar contemplando el cadáver de un pariente. Y, además, que le digan a una que se marche». Al ver que Camila se llevaba una mano al pecho, agitada, y adoptaba una actitud de entereza forzada, comprendí que tenía la intención de dejarse caer al suelo tan pronto como hubiese franqueado el umbral, y besando la mano a Miss Havisham, se dejó acompañar por su esposo fuera de la sala. Sarah Pocket y Georgiana compitieron en ver cuál sería la última en salir, pero la primera era demasiado lista para dejarse vencer en cualquier competencia, y mariposeó en torno de Georgiana con habilidad tan fastidiosa que ésta se vio obligada a salir antes. Sarah entonces tuvo ocasión de producir su efecto particular, despidiéndose con estas cariñosas palabras: «Dios la bendiga, querida Miss Havisham». Y en su rostro de cáscara de nuez apareció una sonrisa de conmiseración por la debilidad y la torpeza de los demás. Mientras Estela estaba fuera alumbrando a los que se marchaban, Miss Havisham siguió andando con la mano apoyada en mi hombro, pero cada vez más despacio. Por fin se detuvo delante de la chimenea y, después de contemplar las llamas, me dijo: «Hoy es mi cumpleaños, Pip». Me disponía a felicitarla cuando ella levantó el bastón y exclamó: «No puedo sufrir que me hablen de eso». Naturalmente, yo no insistí. «En este día del año», prosiguió, «mucho antes de que tú nacieses, este montón de prodedumbre», y señaló con su bastón las telarañas del centro de la mesa, «fue traído aquí. Él y yo hemos ido consumiéndonos simultáneamente. Los ratones lo han roído y dientes más incisivos que los de los ratones me han roído a mí». Mientras contemplaba la mesa, apretaba el puño de su bastón contra su pecho. Extraño efecto. Ella, con su vestido blanco un día, ahora amarillento y arrugado, los manteles blancos un día, también ahora amarillentos, todo lo que nos rodeaba estaba a punto de deshacerse al menor contacto. «Cuando la ruina sea completa», dijo con una mirada que causaba horror, «y cuando me tiendan con mi vestido nupcial en esta mesa de boda, mi presencia aquí muerta será la última maldición que caiga sobre él. Ojalá fuese hoy mismo». Miraba la mesa como si estuviese contemplando su propia figura. Yo guardaba silencio y permanecía inmóvil. Estela regresó y se quedó también inmóvil. Me pareció que permanecimos así largo rato. En medio de aquella atmósfera cargada y de las tinieblas que invadían casi toda la habitación, comencé a temer que Estela y yo nos marchitásemos de un momento a otro.
Por fin, saliendo súbitamente de su estado de abstracción, Miss Havisham dijo: «Deseo veros jugar a cartas. ¿Por qué no habéis comenzado todavía?» Volvimos, pues, a la otra sala y nos sentamos como la primera vez. Yo volví a perder, y también como en mi primera visita, Miss Havisham estuvo contemplándonos, llamó mi atención sobre la belleza de Estela y me la hizo notar aún más señalándome el efecto que producían sus joyas en el pecho y el cabello de la muchacha. Estela, por su parte, también me trató como la vez anterior, con la única diferencia que no se dignó hablar. Cuando hubimos jugado una media docena de partidas, se fijó una fecha para que yo volviera, y Estela me acompañó al patio para darme de comer, en la misma forma que en mi visita anterior, esto es, igual que a un perro. También, como en la primera ocasión, pude vagar a mis anchas. No viene mucho al caso si una puerta que había en el muro, a la cual me había encaramado la otra vez con objeto de observar el jardín, estaba ahora abierta o cerrada. Baste decir que en aquella ocasión no vi ninguna puerta y ahora veía una. Como estaba abierta y como yo sabía que Estela acababa de despedir a los visitantes, puesto que había vuelto con las llaves en la mano, entré en el jardín y me paseé por él tranquilamente. Era un verdadero páramo, y había en él unos invernáculos destartalados para melones y pepinos que parecían haber producido, en su decadencia, una vegetación espontánea de sombreros y zapatos viejos con algún remiendo en forma de cacerola abollada. Cuando hube recorrido el jardín y un invernadero en el cual solo había una parra caída y algunas botellas, me encontré en el melancólico rincón que había estado contemplando desde la ventana. Como estaba seguro de que en aquel momento no había nadie en la casa, miré a través de otra ventana y vi, con gran sorpresa, a un jovencito pálido y de cabello rubio que también, a su vez, me contempló con asombro. El muchacho desapareció al instante para reaparecer enseguida a mi lado. Cuando lo descubrí estaba ocupado con sus libros y ahora advertí que llevaba manchas de tinta. «Hola, chico», me dijo. Como aquella era una interjección que en general se usaba para saludar sin cumplidos, me pareció que lo mejor para corresponder a su lacónica bienvenida sería repetir «hola», pero omitiendo lo de chico por cortesía, y así lo hice. «¿Quién te ha abierto la puerta?», me preguntó. «Miss Estela», contesté. «Vamos a pelearnos», dijo el jovencito pálido. ¿Qué podía hacer yo sino seguirlo? Su tono era tan categórico y yo estaba tan perplejo que lo seguía donde me condujo, como si estuviera en estado hipnótico. «Aguarda un momento», dijo volviéndose súbitamente hacia mí cuando apenas habíamos dado unos pocos pasos. «He de darte un motivo para la pelea, y ahí va». Y dicho esto, palmoteó con aire provocativo, me tiró del pelo, volvió a palmotear, agachó la cabeza y me dio un golpe en la boca del estómago. Esto último, además de resultar una broma excesiva, era más que desagradable después de haber comido pan y carne. Por lo tanto, le di un puñetazo y me disponía a atizarle otro todavía más contundente cuando exclamó: «¡Ah! ¿Con que estamos preparados, sí?» Y se puso a danzar a manera de boxeador, ora avanzando, ora retrocediendo un poco de una forma que yo, en mi poca experiencia, no alcanzaba a comprender. «Hay que observar las reglas del pugilato», advirtió al tiempo que daba un salto y quedaba apoyado sobre la pierna derecha. Luego dio otro salto y quedó apoyado sobre la pierna izquierda. «Vamos al terreno de lucha. Allí llevaremos a cabo los preliminares». Volvió a dar saltitos hacia adelante y hacia atrás haciendo un sinfín de gestos y contorsiones extraños que yo contemplaba aturdido. Al verlo tan ágil me dio miedo, pero logré disimularlo. Sin embargo, consideré que su cabello de color de paja no tenía nada que hacer en mi vientre y que aquel modo de llamar mi atención resultaba muy impertinente. Lo seguí, pues sin pronunciar palabra, a un lado desierto del jardín, circundado por un muro y oculto por la maleza. Allí me preguntó si me parecía bien aquel lugar para la contienda, y como yo contesté afirmativamente, me pidió autorización para ausentarse por un momento, al cabo del cual volvió con una botella de agua y una esponja empapada en vinagre. «Están a la disposición de los dos», dijo, poniéndolas junto a la pared, y empezó a quitarse no solo la chaqueta y el chaleco, sino también la camisa, con una decisión que demostraba que tenía ansia de actividad y que estaba sediento de sangre. Aunque su aspecto no era el de una persona robusta y sana, pues tenía la cara llena de granos, aquellos preparativos terribles me asustaron un poco. Me pareció que debía de tener la misma edad que yo, aunque era mucho más alto. Antes de desnudarse para el combate,
Era un jovencito vestido de gris. Ahora, sin la ropa, veía que sus codos, rodillas, muñecas y talones estaban mucho más desarrollados que el resto de su cuerpo. Sentí una opresión en el pecho al verlo ante mí dispuesto al ataque, efectuando unos movimientos de precisión matemática y mirándome meticulosamente como si estudiara mi anatomía para poder elegir mejor los huesos que iba a romperme. En mi vida he quedado tan sorprendido como cuando le propiné el primer puñetazo y lo vi caer de espaldas mirándome aturdido y con la nariz ensangrentada. Pero se levantó al instante y, después de pasarse la esponja con gran afectación de destreza, volvió a ponerse en guardia. La segunda mayor sorpresa de mi vida fue verlo de nuevo tendido de espaldas en el suelo, contemplándome con un ojo muy amoratado. Su valor y resistencia me admiraban. Parecía no tener fuerza. Ninguno de sus golpes fue contundente y, en cambio, cada uno de los míos lo derribaba. Pero volvía a levantarse sin pérdida de tiempo y se pasaba la esponja por el rostro o bebía agua de la botella, dando muestras de gran satisfacción al hacer consigo las veces de ayudante, según las formalidades y reglas del boxeo, y luego se dirigía hacia mí tan aparatosamente que me hacía temer que al final consiguiese acabar conmigo. Pero salía apabullado, pues lamento tener que confesar que cada vez que le daba un puñetazo lo hacía con más ímpetu, y al último fue a dar de cabeza contra el muro. A pesar de la dureza del golpe, volvió a levantarse y a dar vueltas y más vueltas sin conseguir ver dónde estaba yo. Finalmente cayó de rodillas, alcanzó la esponja y la arrojó al aire al tiempo que decía jadeante: «Esto significa que has ganado». Parecía tan valiente e ingenuo que aun cuando yo no había provocado la pelea, me sentí muy poco satisfecho de mi victoria. En realidad, llegué al extremo de considerarme una especie de lobo joven y salvaje u otra fiera por el estilo. Me vestí, me limpié el rostro algo ensangrentado y le pregunté: «¿Puedo ayudarte en algo?» «No, gracias», contestó. «Buenas tardes». «Buenas tardes». Cuando regresé al patio encontré allí a Estela, que estaba esperándome con las llaves, pero ni me preguntó de dónde venía ni por qué la había hecho esperar. Tenía el rostro muy colorado, como si hubiese ocurrido algo que la hubiera entusiasmado. En lugar de ir directamente hacia la verja, retrocedió para entrar en el comedor y me llamó. «Ven aquí. Puedes besarme si quieres». Me acercó su mejilla y le di un beso. Creo que habría sufrido cualquier tormento para poder besarla, pero comprendí que aquel beso era permitido al muchacho vulgar, al patán, como se da una limosna, y, por lo tanto, no tenía valor alguno. Entre las visitas de cumpleaños, las partidas de cartas y el pugilato, mi estancia en casa de Miss Havisham se prolongó tanto que, cuando llegué a poca distancia de la mía, la luz indicadora del banco de arena frente a la punta de los pantanos dirigía su destello a la negrura del firmamento nocturno y la fragua de Joe dibujaba con su reflejo un sendero de fuego a través del camino.